Un saludo para toda la teleaudiencia del país que se encuentra ahora mismo en la sintonía del canal cubano de noticias. El abrazo desde Camagüey, otrora Villa Santa María del Puerto del Príncipe, fundada por los conquistadores españoles en 1514, con un rico repertorio religioso que se expresa en sus edificaciones y que le otorgan singular belleza. A un recorrido por Camagüey y sus iglesias te invito en los próximos minutos. Bienvenidos. Ha transcurrido más de medio milenio y la otrora Villa Santa María del Puerto del Príncipe despierta a sus habitantes con el doblar de las campanas. Es como una reverencia a quienes le dan vida a esta extensa llanura. Desde la fundación de esta urbe en el siglo XVI, el trazado de los espacios públicos fue muy peculiar y determinado en gran medida por su organización religiosa, fijándose la estructura urbana en barrios o feligresías. En las inmediaciones de la antigua Plaza de Armas, actual Parque Ignacio Agramonte, fue levantada la iglesia fundacional en 1617, la Catedral Metropolitana. En 1530 ya se había alzado en el lugar una capilla. Esta iglesia fue reconstruida en el siglo XIX. Desde su creación hasta la actualidad, el santuario ha sido notablemente modificado y destaca por una estatua de Cristo en lo alto de su campanario. En su interior, hermosos vitrales, lámparas y el trabajo en madera preciosa le otorgan a este sitio un espacio de singular belleza. Desde sus inicios en 1517, este templo fue dedicado a Nuestra Señora de la Candelaria. El 5 de diciembre de 1998 recibió la condición de catedral metropolitana al quedar constituido el arzobispado de Camagüey, y ese propio año recibió la visita del Papa Juan Pablo II. Las numerosas iglesias, junto con las estrechas calles, plazas, callejones y barrios que tomaron sus nombres, mucho le aportaron a la villa de Puerto Príncipe. Y la configuración de esa trama enrevesada, laberíntica, algunos que la llaman como una especie de plato roto, en el surgimiento de esos templos católicos que en la antigua región histórica del Camagüey, esos procesos que tuvieron que ver con la religión católica tuvieron mayor fuerza que en otras ciudades cubanas. Por eso, de alguna manera, proliferan tanto los templos de esta denominación religiosa. Camagüey cuenta con una arquidiócesis de más de 18.000 kilómetros cuadrados y 15 parroquias. Entre los mayores atractivos arquitectónicos de Camagüey destaca la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, inmueble que data del siglo XVII. La iglesia actual comienza a levantarse en 1733 y concluida en 1776. Cuenta con notables atractivos en su diseño, característicos de las construcciones camagüeyanas de la época colonial. Asimismo, ha sido testigo de importantes acontecimientos. Ignacio Agramonte fue bautizado aquí en esta pila bautismal que ustedes ven al fondo. Hizo su primera comunión en esta iglesia también y contrajo matrimonio con Amalia Simoni. Otras personalidades como Gertrudis Gómez de Avellaneda, que puso el nombre de Cuba y de Camagüey en el plano cultural mundial. Está también el doctor Carlos J. Finlay. Y ahora estamos justamente frente a la iglesia Nuestra Señora de la Merced, ubicada aquí en la Plaza de los Trabajadores, en el centro histórico de la ciudad de Camagüey. La ermita fue construida en el año 1601 por frailes de la Orden de los Mercedarios. En sus inicios era de guano y madera y fue dedicada a Nuestra Señora de Altagracia. La Merced resiste al paso del tiempo y en ella se conjugan los estilos romántico, español, renacentista y barroco. Tiene naves espaciosas, bóvedas y elevada torre de la que puede verse casi toda la ciudad de Camagüey. En ella funcionan las oficinas diocesanas de pastoral, que funge como un lugar para encuentros, retiros y conferencias, y la biblioteca diocesana, que atesora valiosas colecciones sobre diversas áreas del conocimiento. Nuestra biblioteca cuenta con un fondo especializado donde encontramos textos de teología, textos de mariología, textos de catequesis, textos de espiritualidad. Contamos además con fondos en otras áreas del saber. Tenemos fondos de libros de historia, psicología, sociología, medicina. Cuenta con un amplio patio interior que da acceso al templo principal.
Destacan por su originalidad el mobiliario religioso, confeccionarios del siglo XX, y el trabajo más valioso es la base del altar mayor que fue realizado con mármol de Carrara. Atraídos por la historia y la cultura de esta mayor isla del Caribe, llegan a la Merced personas de diversas regiones del mundo para admirar una de las obras patrimoniales más conservadas en Latinoamérica. Antes de 1814, muchos de los enterramientos que se practicaban en la otrora Villa Santa María del Puerto del Príncipe se realizaban en el interior de las iglesias. Esta, por ejemplo, cuenta con las catacumbas, donde eran sepultados principeños nobles y otras personas con una vocación religiosa muy fuerte que preferían estar cerca de Dios en una época marcada profundamente por la fe cristiana. Debajo del altar principal de la iglesia se localiza un pequeño museo, popularmente conocido como las Catacumbas de la Merced. Allí pueden observarse algunos de los enterramientos del periodo colonial, así como piezas y objetos religiosos en desuso y otros encontrados en las excavaciones allí practicadas. Se dice que este es el único lugar de este tipo abierto a las visitas del público en nuestro país. El siglo XVIII trajo para las edificaciones religiosas camagüeyanas una etapa muy próspera. Así se insertaron los mayores adelantos estéticos y constructivos de la época, definida de gran esplendor, confirmado por el obispo Morel de Santa Cruz. En las estructuras descubiertas, claramente las influencias del arte mudéjar, que nos llega, por supuesto, desde la península española, combinada en sus fachadas o en otros elementos decorativos con elementos clasicistas, lógicamente también que provienen del arte occidental. Son destacables los techos de estructura mudéjar de la iglesia de la Soledad, de la iglesia de San Juan de Dios, de la iglesia de Santa Ana. Luego tenemos, por ejemplo, la catedral, que la imagen que estamos viendo hoy es una imagen remodelada en el siglo XIX con una impronta muy neoclasicista. La iglesia de Santo Cristo del Buen Viaje surgió en las primeras décadas del siglo XVIII. Tiene influencias barrocas y de los códigos herrerianos interpretados por la arquitectura colonial. En los terrenos aledaños a la iglesia se levantó el Cementerio General de Puerto Príncipe, inaugurado en el año 1814, lo cual resulta una peculiaridad, al ser esta la única iglesia en Cuba que posee como patio un cementerio y que tiene además adosadas a sus paredes panteones y bóvedas. No es posible hablar de Camagüey colonial sin hacer alusión a la plaza y hospital de San Juan de Dios, que dado su valor histórico, artístico y ambiental, fueron declarados Monumento Nacional. Imposible desligar el valor universal excepcional, imposible desligar la ciudad de Camagüey, la llamada ciudad del 18, imposible desligar nuestro sistema de leyenda, costumbre, respeto, comportamiento ciudadano, sin lo que aconteció ya hace más de 500 años en diferentes asentamientos, pero bueno, al final se produjo en este lugar, en esta magnífica ciudad, en esta legendaria ciudad que es el Camagüey de hoy, que integra una parte o un segmento de su centro histórico, la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Iglesia de la Caridad es el núcleo en torno al cual surgió la Plaza de la Caridad y su barriada entre los siglos XVIII y XIX. La decoración del altar y otros espacios corrió a cargo de los primeros orfebres cubanos. Y esperamos que este recorrido por el repertorio religioso de Camagüey, uno de los más ricos por su arquitectura y conservados del país, haya sido de su interés. En nombre de todo el equipo que me ha acompañado, le agradezco su sintonía y la invitación está hecha para volvernos a encontrar y compartir otras postales de mi Camagüey.